noches con todos. Yo soy el ingeniero Marco Taco. Soy docente de la empresa Mayo Ingeniería y Capacitaciones. El día de hoy tenemos un- una ponencia, más que nada para los egresados, referente a las interrogantes que se tiene cuando uno va a concluir su carrera, ¿no? Principalmente cuando uno tiene que buscar su primer trabajo, tiene que redactar su primer CV, cómo encuentra los lazos para poder encontrar ese primer trabajo. Entonces, la pregunta es, si tuvieras al frente un ingeniero hidráulico senior o un bachiller que ya tiene 3 o 4 años de experiencia, un colegiado o un doctor, ¿qué preguntas les harías hoy? Mm, ¿Alguno de ustedes tiene algún tipo de pregunta general que les haría? Tenemos aquí en sala a Ross, Mariana, Brenner, Piero, Allison, Lisbeth, Paola y Pamela. Mm, sí se le puede habilitar el micro a cualquiera de ellos, ¿no? Alguno tiene un inconveniente para poder activar su micro. A ver, espérense. O escribirle en el chat. Ya, justo acá tengo el chat. ¿Qué certificaciones o cursos adicionales debería priorizar? Ya, esa pregunta es muy amplia en realidad porque depende básicamente cuando nosotros estudiamos ingeniería hidráulica. La especialización se divide hasta en 3 o 4 ramas que uno puede seguir. Básicamente, uno puede ser hidrólogo, puede ser especializado en todo lo que es máximas avenidas, puede ser también hidrólogo especializado en todo lo que son balances hídricos, puede irse directamente a lo que es diseño hidráulico. Antes había una interrogante que cuando uno recién egresaba tenía que saber como mínimo un software que era AutoCAD. Bueno, eso en mis tiempos. Ese software AutoCAD nos ayudaba cuando nosotros iniciábamos como asistente. Hoy en día, en base a los avances de la tecnología y todo lo que vemos referente a lo último que está saliendo en Bing, hay un software que está teniendo mucha acogida, que es el Revit. Hoy en día muchos de los proyectos que estábamos pasando de AutoCAD, hoy en día se están ampliando a lo que es Revit. Por ejemplo, si uno quiere dedicarse a hidrología, tiene que aprender de repente su HMS, de repente su Minerve. Si alguno quiere empezar con gestión de proyectos, su Project, su SAP. Desde que uno inicia en la universidad siempre tiene un interrogante a dónde quiero ir, o sea, qué es lo que quiero desarrollar. Muchas veces nos gana el ímpetu de querer conseguir ese primer trabajo por necesidad, pero no realizamos lo que nos gusta. Entonces, también uno entiende esa necesidad, pero no quiere decir de que uno no pueda migrar de donde está o del primer año que uno realiza sus prácticas a poder desarrollarse en algo que verdaderamente le gusta, ¿no? Que lo motivó a estudiar esa carrera. A ver, vamos avanzando un poquito. Aquí también justo lo que mencioné, ¿no? Bueno, en mi experiencia como hidráulico, yo he desarrollado proyectos tanto de agua potable, alcantarillado, defensas ribereñas y riego. El día de hoy tengo invitados que han desarrollado proyectos de defensa ribereña y de riegos que nos van a contar un poco su experiencia y su perspectiva desde que salieron de la universidad. O sea, qué visión tuvieron en la universidad y si esa visión que proyectaron se ha cumplido hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas frecuentes? Por ejemplo, aquí he seleccionado algunas de, de interrogantes que yo tendría como egresado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué área de la hidráulica tiene mayor oportunidad laboral? Si tiene hidrología, si tiene hidráulica, si tiene riego, si tiene todo lo que es
gestión administrativa de recursos hídricos que tenemos, que son las entidades LANA, CENAMI, aparte que realizan investigaciones, ¿no? Desde mi perspectiva y desde tanto los anuncios de ofertas laborales que salen hoy en día, la mayor cantidad de oportunidades que yo he visto es tanto para abastecimiento de agua y para riego. Para hidrología, defensas ribereñas, de repente no se requiere esa gran cantidad, porque para ser franco, los egresados, por ejemplo, de ingeniería civil, de la agraria, de San Marcos, están egresando algo de 120, con los cuales cuando uno se da cuenta, tiene a 10, 20, 30 personas de diferente universidad, de las 7 universidades de este país o 8 que tienen un prestigio referente a una rama, se los encuentra en una entrevista de trabajo o se encuentra a su propio compañero en una entrevista de trabajo. Cuando uno recibe CVs, que yo trabajo en lo que es dirección de proyectos y llega la cantidad de CVs de egresados. Por ejemplo, hace 2 años teníamos algo de 20, 30 candidatos. Hoy en día sobrepasa ese número y se tienen que hacer diferentes filtros. Por ejemplo, uno de los filtros viene con la segunda pregunta: ¿qué software debo aprender sí o sí? Hoy en día se le está pidiendo, por ejemplo, al egresado que sepa un poco sobre los software básicos, ¿no? Como Revit, como AutoCAD. Depende básicamente a lo que postula. En algunos casos Civil 3D. ¿Vale la pena? Aquí hay otra pregunta interesante. ¿Vale la pena una maestría o mejor cursos cortos? Mm, como recomendación, antes de realizar una maestría, lo principal que deberían preocuparse como egresados o estudiantes es culminar lo que es su tesis de grado y buscar lo más pronto colegiarse. ¿Por qué? Porque básicamente cuando uno termina ingeniería y se colegia, desde ese punto para adelante empieza a correr su experiencia como ingeniero para firmar proyectos en el Estado. ¿Se puede trabajar en sector privado? Se puede trabajar en sector privado, pero la mayor vacante o cantidad de trabajos lo encontramos con trabajos que desarrolla el Estado. Si bien lo contrata una empresa privada, lo desarrolla el Estado. Y si ven los requerimientos de esos especialistas, en algunos casos sí te piden maestría, que es necesario cuando uno ya dirige este personal a su cargo, se vuelve un especialista, sí o sí requieren maestría, que podría ser a los 2 o al año que uno termina de colegiarse, ¿no? Pero lo primero es colegiarse. Cursos cortos, sí, es recomendable, como les dije en una primera instancia, llevar tales cursos como Revit, de repente C10, algunos software de estructuras como ETAS, SAP, también es muy importante. ¿Cómo puedo ser contratado si no tengo experiencia? Uy, esa pregunta es demasiado amplia. ¿Alguno de ustedes que está en el público ya ha realizado prácticas con anterioridad? Por ejemplo, voy a pedir la participación de alguien, a ver si puede. Mm, de repente Mariana, ¿sí? Sí, ha realizado. ¿Me puedes escribir en el chat cómo conseguiste tu primer trabajo? Si es que viste un anuncio, si es que tú misma postulaste a una empresa y enviaste su CV, si es que conseguiste el trabajo por un conocido.
A través de recomendación de una compañera mandé al CV el contacto y luego tuve entrevista. Ya, básicamente ese es uno de las formas como uno consigue un trabajo sin experiencia. Por ejemplo, cuando uno no tiene nada de experiencia, no ha llevado cursos, lo que te ayuda son de la misma carrera que tú conozcas algunos egresados o compañeros que ya están en un trabajo y en el desarrollo del trabajo generalmente se necesitan lo que son asistentes y como una o asistentes o de repente practicantes. Como un primer trabajo siempre te piden algunos requisitos en cuanto a si tú quieres convalidar tus prácticas de las diferentes universidades y uno mediante un contacto termina jalando a un compañero. Básicamente ese es uno de los primeros casos o uno de los casos en los cuales uno consigue trabajo. Otro, cómo uno puede ser contratado. Otra forma sería llevando una gran cantidad de cursos. Por ejemplo, eh, cuando las empresas sacan convocatorias para practicantes, generalmente empresas de grandes prestigios como en minería, lo que te piden es tu CV. A la hora que tú envías tu CV con tus cursos que has llevado, ellos evalúan los cursos que has llevado y y referente a ellos hacen un filtro y tú pasas a una entrevista. Pasas una entrevista primero telefónica, en muchos casos, de ahí pasas una entrevista personal. ¿No? En el cual te hacen preguntas de cómo haces, qué cursos has llevado en la universidad, en dónde has llevado este curso de Civil 3D, de hidráulica, qué te pareció, aprendiste mucho, que cuentes un poco qué has realizado con esos cursos cortos que uno ha llevado, ¿no? Si uno, qué tan honesta puede ser una entrevista? Depende básicamente del que te entrevista. Por ejemplo, si el que te entrevista va a ser alguien que tú conoces, eh, él te va a pedir sinceridad. Pero imagínate que tú vas a postular a una de las empresas grandes en este país. Eso es algo que también uno debe saber. Al egresar, cuáles son las ofertas laborales de las empresas más grandes. ¿Por qué más grandes? Porque estas empresas grandes te dan mejores beneficios. eh, Tú ya tienes seguros en algunos casos, en otros casos mantienes un régimen de horario de acuerdo a lo estipulado por el Estado. Entonces, por eso yo recomiendo que postulen esos tipos de trabajos, ¿no? En realidad, para hacer una entrevista de trabajo, uno siempre debe decir lo que sabe e inclusive si hay algunas cosas que él en la universidad no lo sabe totalmente, pero sí tiene conceptos básicos y puede reforzarlo en el transcurso de su desarrollo de trabajo, decir, ¿no? Sé. Lo que no es mentir drásticamente. Por ejemplo, yo al salir de la universidad me dediqué básicamente a ver todo lo que es cálculos de hidrología, me sé todo lo que es ARGIS, cálculos de caudales, delimitación de cuencas, número de curva y un compañero me jaló para una entrevista para que haga análisis estructural de canales para desarrollar la cuantía del acero. Ahí, bueno, ahí drásticamente, si dices que sí, vas a sufrir en el entorno de realizarlo y y el personal que tú estés a cargo, o sea, tu jefe prácticamente, tu personal a cargo, a tu primer personal a cargo, se va a dar cuenta, ¿no? Y ahí tú puedes desarrollar, aprenderlo todo, pero si no te desenvuelves bien en eso y se nota que sufres en los 3, 4 o 6 meses de prueba o de que tú firmas contrato, prácticamente ya esa persona termina vetándola un poco, ¿no? Y el mundo de la ingeniería es chico, muchos de ellos se conocen. Para nivel intermedio de los software de hidráulica y hidrología, que a mí me sirvieron, fue
GHMS, GECRAS, Iber, Civil 3D, AutoCAD, y en parte Project. Esos fueron los softwares con el cual yo al salir de la universidad ya lo sabía y me hizo que yo tenga una gran ventaja referente a varios que estaban postulando en un mismo trabajo, ¿no? Otro, ¿dónde puedo llevar esos cursos? Con nosotros. Interrogante, no, no. En realidad, mm, nosotros dictamos varios cursos de hidráulica, pero hay muchas empresas que también dictan diferentes cursos de hidráulica, de repente costos, de etaps. Lo que uno debe saber es a dónde estoy postulando y cuáles son los requerimientos del puesto. Por ejemplo, no es lo mismo un practicante que está en minería que un practicante que va a desarrollar riego, ¿no? No tienen las mismas competencias en cuanto a los cursos que necesita saber. Entonces es bueno que uno sepa este, a qué empresa está postulando. Nosotros, por ejemplo, ya hemos aperturado un curso de ArcGIS, que es básico, hemos aperturado un curso de Revit, vamos a aperturar un curso de abastecimiento de agua y alcantarillado, un curso de GECRAS, que es básicamente las competencias en las cuales hoy en día se están requiriendo que los egresados, no solo egresados, egresados profesionales, sepan manejar. Antes de que me salga un poquito de ahí, ¿cómo se aplica lo que aprendí en clase en proyectos reales? En realidad, lo que uno aplica de la universidad, yo estimo que debería ser un 20 a un 30% lo que llevas en un curso. Cuando uno desarrolla un proyecto o un trabajo, hay diferentes competencias de diferentes áreas, por ejemplo, hidrología, hidráulica, geotecnia, y ahí se da cuenta uno la inmensidad de lo que es ingeniería, ¿no? Si bien tú te desarrollas en parte de hidrólogo o de hidráulico o de trazo y diseño geométrico, siempre hay, todos proyectos son multidisciplinarios, con lo cual debes saber, aunque sea con secciones básicas, de diferentes rubros, ¿no? Otra recomendación es cuando llevan cursos de carrera, ya sea hidráulica, fluvial, recursos hídricos, llevarlo con la seriedad del caso, porque muchas veces sí llevan los cursos, pero cuando desempeñan o se meten con los profesores, digamos, un poco más sencillos, se nota la deficiencia cuando empiezan a trabajar. Por ejemplo, yo cuando tuve tres practicantes dentro de la empresa en la que estoy trabajando, les hacía conceptos básicos, hacía que compitan entre ellos y había diferencias entre dos chicos de misma universidad, de repente un año más, un año menos, pero sí se notaba la diferencia de la concepción, ¿no? De los conceptos básicos. Bueno, los aspectos importantes de postular en el primer trabajo, lo primero es armar un buen CV. Tienen que armar un buen CV con un buen resumen o introducción, indicando, ¿no? De qué universidad son, qué ciclo van, cuál es qué rubro es el que más les atrae para desarrollarse. En un lado, los software, en qué nivel lo están manejando, si tienen recomendaciones de profesores, si han trabajado o realizado prácticas previo egreso también. Si por ejemplo están en un grupo de investigación, que aunque no lo crean, eso es muy importante, también mencionarlo. Hemos desarrollado tal proyecto en el grupo de investigación. Eso es muy atractivo para muchas empresas. Los procesos de selección, bueno, ya les había comentado un poco, pero voy a abordar un poco más. Cuando uno egresa o sale, generalmente envía su CV y envía un correo, ¿no? Al área de recursos humanos.
Esta área de recursos humanos traslada el correo a un encargado o jefe de área o especialista. Ese especialista recibe entre 20 y 30 correos y lo único que realiza, bueno, en realidad lo único que realiza es ver de dónde es de la universidad y lee la primera parte, las tres o cuatro primeras líneas que colocan en el CV cuando eres practicante. Y en base a ello, de ahí ve los software que uno lleva. Y así descarta. De los 40 CVs, termina teniendo 10. A esos 10 les hacen una llamada telefónica y terminan entrevistando 3. 3 a 4 personas. De ahí esas 3 o 4 personas tienen una entrevista personal y el que mejor se desenvuelve y explica claramente lo que ha puesto en su CV es al que terminan contratando, ¿no? En el caso ideal. ¿Cómo beneficia mi entorno y mi desempeño y crecimiento? ¿Cómo beneficia mi entorno y desempeño al crecimiento profesional? Eso también, si uno tiene la concepción básica desde la universidad, con los que uno de repente va al comedor o juega pichanga o se juntan a estudiar cuando están en un curso, muchas veces ese compañeros o primeros compañeros te terminan recomendando para tu primer trabajo. Y en cuanto a ello, terminan trabajando juntos. Muchos de los que, por ejemplo, estuvieron estudiando conmigo han terminado siendo para ellos su primer trabajo, ¿no? En caso contrario, para mí también fue el primer trabajo que me recomendó un compañero, ¿no? Cuando uno va creciendo en cuanto a ya desarrollarse como ingeniero o como asistente, el entorno laboral tiene que ser ameno y uno tiene que ser muy asertivo a la hora de tomar decisiones y conversar con tus propios compañeros de trabajo para llevar una armonía en el trabajo y entre todos poder sacar un buen proyecto, ¿no? Y poco a poco así, los que mejor se desenvuelven, los que tienen mayor competencia en cuanto a cursos, maestrías, tienen mejor manejo de diálogo al sustentar un proyecto, terminan siendo jefes de área, ¿no? Jefes de área o encargados de proyectos. Porque sí es un poco difícil el manejo de personal, ¿no? Uno poco a poco se va acostumbrando y poco a poco va sabiendo cómo tomar decisiones asertivas. ¿Qué beneficio de contratante? ¿Qué beneficio de contratante lo tengo yo o la empresa? Ah, ya, ¿qué beneficio? En realidad este es un beneficio. ¿Qué beneficio tengo yo como practicante o la empresa? ¿Quién creen ustedes que tiene el beneficio al realizar el trabajo? O sea, la empresa que me contrata como practicante o yo como practicante a la hora de estar en la empresa, ¿no? ¿Quién es el más beneficiado? ¿Alguno de ustedes puede comentar? A ver la idea que tenga o por qué el practicante. Aquí alguien ha escrito. Ambos. Ya. El practicante porque está ganando experiencia. Esta pregunta la voy a relacionar con la 10, ya. Son justo los sueldos de los practicantes y asistentes en el mercado. Y les voy a dar mi punto de vista. Que de ahí estas preguntas, los que están participando pueden tomar un screenshot y también preguntarle a los invitados que tenemos hoy en día, ¿no? Vamos a tener dos invitados, que vamos a hacer una ronda de preguntas. Yo les voy a hacer una ronda de preguntas y también voy a dejar espacio público para que ustedes puedan desarrollar esas preguntas. Bueno, en realidad el beneficio del contratante de la empresa, a mi perspectiva, es mutuo, pero da más para el practicante. O sea, él es el que en realidad gana más al ser contratado.
¿Por qué? Desde que, primero les cuento un poquito a la hora de que yo egresé, ¿no? Y mi primer trabajo. A mí me contrataron para realizar lo que es cotizaciones para un presupuesto. Entonces yo entré por un compañero y en el tiempo que yo entré, él pagaban mitad de sueldo en realidad por trabajar 5 horas. Y en ese momento era 750 soles, si no me equivoco. Y recibíamos 350 soles por llamar y hacer cotizaciones, ¿no? Entonces, ahí en ese beneficio yo inicié un poco solamente realizando llamadas. Claro que la empresa no desarrollaba solamente llamadas, entonces no desarrollaba solo presupuestos. Había un área de hidráulica, un área de diseño civil, un área de hidrología y un área de gestión. Entonces, yo lo que hacía era trabajar mis 5 horas y después de trabajar esas 5 horas, le indicaba a los ingenieros de cada área si necesitaban apoyo y me quedaba apoyándolos un par de horas más, un par de horas más. Entonces yo rotaba, ¿no? Una semana apoyaba hidráulica, otra semana apoyaba hidrología, otra semana apoyaba gestión, otra semana apoyaba diseño geotécnico. Tanto era así que sabía las interrogantes del proyecto de las diferentes áreas. O sea, que si necesitaba un archivo de tal, yo decía, ah, ya, hidráulica lo tiene en esta ruta, ta, ta, ta. Si decía el documento de especificaciones técnicas, ah, ya lo ha realizado tal ingeniero, ta, ta, aquí está, todavía no se ha unido, sabía en realidad de las diferentes áreas un poco y cómo se movía todo lo que era la gestión de proyectos de ese proyecto, ¿no? Claro que no trabajaba 8 horas, ¿no? Para ser sincero, ahí estaba metido todo el día. Eh, pero le sacaba provecho a aprender de los diferentes ingenieros, ¿no? Que en ese entonces yo saqué ese beneficio. Ese beneficio lo tuve para mí, porque me ayudó mucho en el crecimiento profesional que tuve. La siguiente interrogante, ¿son justos los sueldos de practicantes existentes en el mercado? Aquí es un dilema porque no viene mucho de si es justo o no lo que gana uno, sino de la oferta y la demanda que hay. Actualmente, como hay muchas universidades, hay una gran cantidad de egresados y hasta de profesionales, y el sueldo que ofrecen las empresas en referencia a sus requerimientos, son muy bajos, ¿no? Son bajos. Te piden, egresado con 4 años de experiencia, sabiendo como 5 software nivel intermedio. Y ahí hasta la terminología, ¿no? Hasta la terminología está mal, porque ahí ya no es un estudiante, ya no es un ya viene a ser como un egresado ya, porque ya tiene más competencias profesionales. Y se nota a la hora de la hora que publican los requerimientos de trabajo. Hay otros que piden gestor BIM o coordinador BIM, pago 1800. Coordinador BIM, no, con las competencias que tiene como coordinador y todo la experiencia que ha llevado, no podría estar en ese sueldo, ¿no? Y eso no solamente es en cuanto a quien lanza la oferta de trabajo, sino que no tenemos un ente regulador referente a precios económicos, por lo menos base, ¿no? O por ejemplo, no tenemos una política en cuanto a prácticas para recién egresados. O sea, las empresas no están obligadas a contratar egresados o estudiantes. No hay una ley que te diga, "Ah, ya, sí o sí, todas las empresas de ingeniería tienen que tener cada año 3 a 4 practicantes". No hay una política en nuestro país en cuanto a eso. Por eso es que las competencias cada vez son un poco más difíciles porque hay una gran cantidad de egresados de universidades. Hay universidades que se crean y botan 100 ingenieros civiles. Entonces, ahí se hace un poco más difícil lo que es encontrar tu primer trabajo, ¿no? Por eso, como recomendación mía para tu primer trabajo,
lleva cursos, redacta un buen CV y también asiste a los que son las ponencias que se hacen. Ponencias que hacen las universidades, la agraria, la uni. Nosotros mismos, como Mayo, lanzamos webinars en los cuales exponemos las principales tendencias de los software y requerimientos que buscan las empresas. Lanzamos convocatorias de empresas que hacemos una recopilación y lanzamos ofertas de trabajo en nuestra comunidad que tenemos para los que quieran postular o ingresar a ellos también pueden verlo, ¿no? Lo tenemos en tanto en WhatsApp como en Telegram. Eso también es algo que quería comentarles. ¿Cuál es la meta de un ingeniero? Bueno, la meta de un ingeniero, desde mi perspectiva, es desarrollar un proyecto de ingeniería que satisfaga una necesidad social o privada, pero siempre teniendo en cuenta lo que es un entorno social. Por ejemplo, esta imagen ayuda mucho, la que está aquí a la derecha. Si yo construyo un muro que va a canalizar un río, no puedo dejar desprotegido en el otro margen, dejando solamente material propio, ¿no? O de repente algunas zonas desprotegidas. ¿Por qué? Porque acá tengo casas, tengo viviendas, tengo seres humanos que se pueden ver afectados con el desbordamiento de este río. Y en muchos años se ha visto los que son desbordes de ríos, inundaciones de casas, pérdidas materiales muy grandes, pérdidas materiales económicas muy grandes, con los cuales nosotros como ingenieros, al colegiarnos, tenemos ahí un reglamento interno. Así que es bueno que ustedes también sepan que como ingenieros tienen un reglamento interno. Inclusive hoy en día pueden ser, pueden ser penados por realizar malas prácticas en ingeniería. Entonces es bueno que se preparen bien, que sepan bien los proyectos que van a desarrollar a la hora que uno lo va a desarrollar. Bueno, ahorita vamos a dar pase a las entrevistas. En el día de hoy nos van a acompañar dos ingenieras. Ingeniera Leslie John Top, que es egresada de la carrera de Ingeniería Agrícola de la Universidad Agraria, con más de 4 años de experiencia orientada en recursos hídricos. Ha participado en proyectos enfocados en la protección contra inundaciones de los ríos Chicama, Motupe y La Leche. Actualmente forma parte de equipos encargados de diseño de el río Rímac. Y la ingeniera Brenda Quito Susabinar, egresada también de la carrera de Ingeniería Agrícola de la Universidad Agraria La Molina, profesional con 6 años de experiencia en lo que es gestión de proyectos de recursos hídricos y saneamiento. Ha participado en obras de defensa ribereña, drenaje pluvial, sistemas de riego y recuperación de servicios ecosistemáticos. Actualmente forma parte de un proyecto de disposición final de aguas servidas en Sullana. A ver, les doy pase para que se presenten también y saluden al público, la ingeniera Leslie y de ahí la ingeniera Brenda. Hola, buenas noches con todos. Yo soy Leslie Yontop. Soy ingeniera agrícola de la Universidad Agraria. La ingeniera Brenda. Buenas noches con todos. Bueno, como ya lo mencionó Marco, soy ingeniera agrícola también de la Universidad Agraria y bueno, prácticamente me he orientado a lo que es gestión de proyectos. ¿Puedes activar, Brenda, tu camarita porque no se ve? Para que te conozcan, para que te vean el rostro. Ya. A ver, yo les voy a hacer una pregunta y de ahí vamos a leer las preguntas del chat, que es para cada uno de ustedes. Por ejemplo, la primera pregunta va a ser, desde su perspectiva de haber estado de estudiante o egresada de la universidad,
hasta ahora que ya están realizadas como profesionales, fue lo que quisieron desarrollar cuando fueron estudiantes, han cumplido sus metas y su visión. Ah, ya Primero ver, Leslie, primero empiezo Leslie. yo. Sí. Ya. Bueno, inicialmente cuando recién salí, una de las mayores cosas que quería desarrollar era cómo desenvolverme en realidad en el trabajo con las demás personas, ¿no? Porque a veces en la universidad no siempre se desarrolla como que las habilidades de comunicación, el trabajo del equipo. Entonces mi mayor miedo en realidad al principio de entrar a un trabajo fue ese. Eh, y ahora viendo ahora en ya los años de experiencia que he tenido hasta ahora, sí siento que ha habido un avance bastante que se puede diferenciar. Eh, y creo que también eso es parte del proceso de entrar al mundo laboral, porque la mayoría de trabajos es el trabajo en equipo, es comunicar información entre diferentes áreas, entre compañeros de tu mismo equipo. Y bueno, lo otro ya es desarrollar la parte más técnica, ¿no? Aprender eh, y usar los conocimientos de la universidad en los proyectos que venía desarrollando. Bueno, Brenda. sí. Bueno, en mi caso, no sé si ustedes conocen o saben de la carrera de ingeniería agrícola. Nosotros vemos varios rubros. Eh, en general, cuando salí de la universidad, en sí a mí me gustaba todos los rubros, entonces es un poco complicado, es algo que hasta ahora podemos ver que es un poco complicado especializarse o orientarse a un rubro en específico, o saber qué rubro quieres hacer cuando sales de la universidad. Bueno, a mí me pasó, igual como todos empecé en lo que es hidrología, como siempre nos orientan a hacer lo que es hidrología, análisis de cuencas y todo ello, pero finalmente roté en todas las áreas en general, en presupuestos, en lo que es el mismo los estudios los mismos estudios de suelos, los mismos estudios de topografía. Tuve la suerte de iniciar en una empresa pequeña, por así decirlo, donde te dan o tienes el beneficio de poder interactuar con todas esas áreas, ¿no? Pese a que era una empresa pequeña, hacía proyectos en sí, o sea, hacía todas las áreas. Ellos desarrollaban todas las especialidades. En ese caso, cuando inicié era practicante y roté en todas las áreas. Siempre me gustaron todas las áreas, siempre me emocionaba aprender siempre cosas nuevas. Eh, y creo que en el transcurso de el cambio de empresas en las que he estado, siempre me ha tocado ello, ¿no? O sea, relacionarme con todas las áreas y finalmente creo que eh, podría decirse que si bien no he orientado mi carrera como todos esperan, como sería una gestión de recursos hídricos, en sí es una gestión de proyectos que como no sé si sabrán, pero no lo enseñan en la universidad, no hay una carrera todavía de eso, pero sí hay especializaciones. Quiere decir que en un futuro esto ya va a ser una carrera en sí, pero por el momento es especializaciones y bueno, prácticamente ya me orienté a este rubro, a esta especialización y, y se podría decir que ya como que logré especializarme en algo, ¿no? En general. Ya, a ver, le voy a dejar de compartir de repente para que se pueda ver nuestra conversación. Dejé de compartir y si nos vemos nosotros o todavía. Sigues compartiendo. ¿Sigo compartiendo? Uy, ¿cómo dejo de compartir aquí?
Mm, 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 Creo que no sé, no, no me sale para dejar de compartir. Bueno, ¿alguno del público tiene alguna pregunta para realizar para nuestras invitadas? De repente Paola, Pamela, Fabiana, Pablo, Mariana. Que hay una pregunta de Piero interesante para ustedes. O sea, ¿qué nivel salarial puede esperar como recién egresado y cómo progreso con la experiencia? A ver si nos pueden comentar un poco desde su experiencia de ustedes, cómo fue su primer sueldo y cómo progresaron hasta ahora ese desarrollo, ¿no? De su primer sueldo, de repente practicante, asistente, ingeniera encargada. Vamos un poquito con Leslie, a ver si nos puede comentar. A ver, difícil la pregunta. A ver, mm, bueno, yo también cuando salí no tenía como que mucho conocimiento en los rangos salariales. Ahora entiendo más que también depende mucho de la empresa en la que estés. O sea, hay empresas más grandes, hay empresas más pequeñas que manejan rangos distintos. Eh, ¿Cómo fue mi experiencia con respecto a eso? Bueno, mi primer trabajo saliendo de la universidad fue por un contacto, un compañero mío, me pasó como que la voz para poder ingresar. Y bueno, yo recién salía, no sabía nada de los rangos salariales. Y en ese trabajo me propusieron tal cual ellos el pago, ¿no? Y yo acepté y de ahí he ido, y ya las siguientes empresas que he estado trabajando, siempre ha sido o miras a aumentar el sueldo, ¿no? Pero explícitamente tampoco, sigo sin saber cuáles son los rangos salariales que se manejan ahora. Hoy en día. Y has Sí, ido adquiriendo en cada empresa que vas más experiencia, ¿no es cierto? sí, eso, bueno, de hecho eso sí es, creo que la regla base, ¿no? De que más experiencia y mayor va a ser tu sueldo. Y también en cuanto te prepares, ¿no? Preparación, el título, maestría. Ah, Esas cositas obviamente van a ayudar a que puedas aumentar el sueldo. ese primer trabajo que te dijeron cuánto ganar no fue cuando iniciaste conmigo, ¿no? No, ese no Ah, fue. ya. Ya, a ver, Brenda, cuéntanos tú, ¿cuál fue la experiencia del crecimiento de tu nivel salarial desde egresada y cómo progresaste en cuanto a conocimientos? Yo creo que eso es relativo, como menciona Leslie, es depende dónde inicias, ¿no? Por ejemplo, yo inicié en una empresa pequeña que para un egresado, normalmente ellos tienen convenios con la universidad, entonces te dan el primer, por así decirlo, trabajo y te ofrecen el sueldo mínimo, ¿no? Eso es en relación a, normalmente así entras, entiendo que podría ser en contactos y todo ello, ¿no? Porque también hay puestos bueno, que puedes postular, que son en el mismo estado, que también puede variar, ¿no? No solo es un sueldo mínimo, sino puede ser un poco más. ¿Cómo
progresa eso con la experiencia. Bueno, también, ¿no? O sea, capacitándote, podrías, es relativo también, porque imagínate que empiezas en una empresa pequeña, lo que me pasó, comienzas a crecer relativamente con tu experiencia y el sueldo, pero llegas a un tope, ¿no? Entonces, si bien ya tienes la experiencia, ya tienes todos los requisitos para poder tener o obtener un poco más de sueldo, la empresa normalmente, si es pequeña, no va a lograr cubrir eso, ¿no? Entonces, si uno apunta a una empresa más grande, puede haber un cambio bastante variado. En sí, yo pienso que en el Perú no es el sueldo base o básico no es tan remunerado para la ingeniería, porque normalmente no es acorde a tu experiencia. A veces puedes tener mucha experiencia y estar en una empresa que no puede cubrir un sueldo que te correspondería, entonces recibirías un sueldo no recíproco, ¿no? Entonces uno debería hacer una evaluación siempre en relación a lo que has adquirido y ver y ver en otros lados, o comparar con otras empresas para que puedas evaluar hacer un cambio si es que tú ves necesario, ¿no? Como digo, podría decirse que eso me sucedió. Las empresas que he estado, conforme yo he ido creciendo, yo he ido cambiando de empresa, pero apuntando a empresas que puedan tener un tope más alto del que yo ya llegué para poder yo crecer y crecer salarialmente también, ¿no? Gracias. Igual complementando su respuesta de ambas desde mi perspectiva, siempre el crecimiento profesional eh, y progresar con la experiencia se da cuanto a oportunidades. En el trabajo se te van a presentar oportunidades para que tú demuestres lo que sabes y puedas ascender en cada rubro, ¿no? De ser asistente a ser un Junior uno, Junior 2, un encargado de proyectos, y nunca tengan miedo a asumir esas responsabilidades. Siempre vayan con los conocimientos consolidados que ustedes tienen para poder crecer, ¿no? Y ahí puedes iniciar ganando de repente 2.000 soles y en menos de 3, 4 meses se te triplica tu sueldo, porque es acuerdo a las responsabilidades. Una segunda pregunta que es muy buena. ¿Qué recomiendan? ¿Hacer una tesis para obtener el título o hacer una monografía de lo que trabajé en cierto tiempo? ¿Qué recomiendan ustedes dos chicas en cuanto a su experiencia, en caso hayan desarrollado tesis o hayan hecho otra modalidad para obtener su título, ¿no? Iniciamos con Leslie. Ya. Am, ¿Qué recomiendan hacer? Ya. Bueno, depende de los objetivos, creo. Por ejemplo, yo particularmente ahorita estoy como averiguando un poco los temas de becas para maestrías y cosas así. Y por ese lado he visto que mayor puntaje se le da a las personas que se han titulado mediante la tesis, ¿no? Pero ahora, el trabajo de su, bueno, monografía, en la área se llama trabajo de suficiencia profesional. A la par es, presentas tú el trabajo, tu monografía en base a los trabajos que hayas experimentado, ¿no? Que también uno es más fácil de poder presentarlo porque ya tienes toda la información. Entonces el trabajo de tesis por ese lado quizás puede llevar más tiempo o puede ser un poco más complicado. Eh, yo recomendaría que sería mejor esforzarte, que si es que tome más tiempo el trabajo de tesis, pero te puede valer
para obtener quizás maestrías o algunos estudios que quisieras seguir más adelante. Gracias. Brenda, a ver, coméntanos tú un poco. ¿Cuál es tu opinión referente a esta pregunta? Ah, ya. Bueno, yo pienso que es depende. Yo creo que lo adecuado sería iniciarlo casi en el último ciclo para poder hacer una monografía. No es, bueno, ahí dice, ¿qué recomiendan? No es tanto recomendar algo, yo creo que es cómo se dan las cosas. A veces te da la posibilidad de poder iniciarlo cuando estás en la universidad y es lo más y es lo ideal, pienso. ¿Por qué? Porque estás fresco, puedes aplicar algo, todavía vas a tener un horario más, no tan cerrado, vas a poder solicitar permisos con mayor amplitud. Muy aparte de eso, puedes obtener el título ya saliendo, no sé, un año después, y porque en sí ah, tu experiencia para puestos, en su mayoría de puestos que serían para el Estado o a veces, o sea, también para postular a proyectos como especialistas y todo ello, tu experiencia vale desde que tienes el título, ¿no? Entonces, si tú esperas hacer la suficiencia profesional en relación a tu experiencia, que normalmente te pedían, no recuerdo si eran 3 años, ahora están pidiendo creo que 5 años en mi universidad, prácticamente estás trabajando o obteniendo experiencia que no va a sumar como ingeniero, ¿no? Sino va a sumar a tu experiencia nada más. Y eso normalmente vale, pero te limita. Vale para, bueno, para empresas privadas. Para el Estado normalmente siempre piden con experiencia en relación a desde la colegiatura, ¿no? Pero en las privadas también a veces necesitan profesionales para postular y todo ello iguales desde la colegiatura. Entonces, si puedes hacerlo, si tienes el tiempo y ves que ya tienes el tema, aprovecha de hacerlo antes de salir o saliendo, lo más pronto posible, ¿no? Mm, sí, en realidad lo que indica Brenda es muy cierto. Si vas a hacer tu tesis, desarrollalo mientras estás en la universidad, ¿no? Porque una vez que uno trabaja ya el tiempo se vuelve un poco más limitado y termina titulándose o pasando 2 o pasando 3 años. Y sí es importante hacer la tesis porque, como menciona Leslie, te permite y te abre puertas para que tú puedas realizar una maestría, ¿no? Una segunda pregunta ¿es cierto que la tesis marca tu línea de especialidad? Por otro lado, ¿de qué forma escogieron o adoptaron una especialidad en el área laboral? O sea, a la hora que estuvieran trabajando, viendo diferentes áreas de repente, ¿en qué punto dijeron, ah, ya, yo quiero ser ingeniera hidráulica, yo quiero ser ingeniera de proyectos? A ver, iniciamos con Leslie. Ya, ya. No, para empezar, es cierto que la tesis marca tu línea de especialidad, no. Por ejemplo, yo ahorita mi experiencia básicamente la mayor parte del tiempo se ha basado en hidráulica y mi tesis está en la línea de hidrología. Ahora sí se relacionan, sí tiene mucho que ver, pero es otro rubro, por ejemplo. Así. Eh, como tal, no siento que haya definido la línea o la especialidad que quiero. Eh, Porque en el proceso de tu experiencia puedes ir viendo más áreas y al final la que más te gusta o eh, con la que más te sientes cómodo es la que tú vas a elegir, ¿no? Independientemente de la línea que hayas elegido para tu tesis. Eh, por otro lado, dice, ¿de qué forma escogieron o adaptaron una especialidad ahora y laboral? Mm. Bueno, yo no me arrepiento, pero tampoco es que haya escogido mi rubro como tal. En realidad, en mi caso, ha sido por donde me llevó mi experiencia laboral en las empresas que entré, en
la mayoría se han relacionado con el área de hidráulica. Así me gusta lo que hago, sí, soy muy cómoda con el área que he desarrollado. Igual, de todos modos, en la universidad, por ejemplo, al llevar los cursos como hidráulica, estructuras, el diseño de estructuras hidráulicas, desde ahí yo ya puedo notar como qué cursos me gustaban más, qué cursos de repente se me hacían un poco más complicados. Eh, Creo que más o menos por ahí va cómo darse cuenta de qué área, a qué área o especialidad te vas a dedicar, ¿no? Desde la universidad hay cursos eh, de cada rubro y por ahí puedes ver cuál te gusta, cuál se te complica más. Y bueno, eso. Damos pase a la ingeniera Brenda. Mm, Bueno, yo no creo que la tesis marque tu línea de especialidad. Uno, porque a veces la puedes hacer saliendo de la universidad y tú te ves más familiarizado con un área o un rubro, entonces lo haces, ¿no? Pero en el transcurso, como menciona Leslie, ¿no? En el transcurso del desarrollo profesional, siempre uno tiene contacto con diferentes áreas o diferentes experiencias y uno, bueno, uno puede cambiar de opinión y puede tomar otro rubro, ¿no? Por otro lado, dicen, ¿de qué forma escogieron adoptar una especialidad? Yo creo que no es tanto que te oriente las experiencias que tienes. Yo creo que conforme tú desarrollas o te desarrollas como profesional, conforme eh, te van encargando, no sé, informes, te van encargando especialidades, uno se va acomodando a lo que se siente más cómodo, ¿no? Y uno mismo, si bien se sintiera como que te orientan, o que tú vas con la corriente de cómo surge todo, de cómo te atribuyen. No sé, puestos o te atribuyen trabajos, yo creo que es más con cómo tú te desenvuelves en esas áreas y cómo tú desarrollas eso, ¿no? Porque ahora que me toca designar actividades a personas o brindarles tareas, siempre uno evalúa luego lo que el personal entrega o desarrolla, ¿no? Y uno ve bueno, sí, él le tomó más tiempo, es mucho más rápido y uno va orientando las actividades de acuerdo a las capacidades, ¿no? Entonces yo creo que uno mismo, si bien parece que vamos con la corriente, uno mismo va eligiendo lo que realmente quiere hacer. Y a mí me gusta mucho ingeniería agrícola porque nosotros prácticamente nos llenan de un montón de rubros en los cuales nosotros podemos hundar, pero también es como que nos deja muy amplio o muy amplio, más que todo, muy amplio a dónde escoger, ¿no? Bueno, en mi caso sucedió ello, de acuerdo a mi experiencia, fui desarrollando actividades, las que se me encomendaban, siempre las desarrollaba, pero en general terminaba siendo la persona que a veces se quedaba a cargo, la persona que a veces designaban para que el grupo pueda desarrollar una actividad. Y bueno, en mi caso eso hizo que yo me diera cuenta que uno que me gustaba hacer eso y otro que era buena en eso y lo hacía bien, ¿no? Entonces, pienso que cómo escoger, yo creo que al fin y al cabo es los años, eh, lo que te toque vivir y lo que uno haga con lo que le toca, ¿no? Ya, listo. A ver, yo complemento también un poco con mi perspectiva. En cierto que la tesis marca tu línea de especialidad, no, porque como comentaron, puedes desarrollar hidrología y trabajar en hidráulica. ¿De qué forma escogieron o adoptaron una especialidad laboral? Bueno, desde mi punto de vista,
Yo elegí hidráulica, sí, desde que inicié. Como les dije, inicié en lo que era haciendo llamadas para presupuesto, pero cuando empecé a ver los diferentes rubros un poco, siempre que querían apoyo en hidráulica, yo iba. Te decían, desarrolla tal trabajo, yo me quedaba más tarde y lo hacía. Y poco a poco fui especializándome en eso, ¿no? Entonces, yo creo que cuando se te presenten las oportunidades, tú tienes que decir, ¿sabes qué? Yo lo puedo realizar. Muchos a veces quieren solamente trabajar su horario laboral, pero no quieren asumir más responsabilidades para tomar algo de un cargo o una tarea, ¿no? A mí me ha funcionado eso y me ha ido muy bien en el rubro. Bueno, ya vamos llegando a la parte final. Voy a hacer una última pregunta a las ponentes y la pregunta es la siguiente. ¿Qué le dirían ustedes a sus yo del pasado que estaban por egresar o por estudiar? ¿Qué les dirían hoy en día? Como por ejemplo, logré todo lo que me propuse, estoy realizada, soy una ingeniera que desarrolla proyectos, estoy muy feliz con lo que hago. ¿Qué palabras le dirían ustedes para que los chicos que están aquí, este, digan que sí vale la pena estudiar ingeniería y desarrollar ingeniería y que en el futuro sí es grato, tanto económicamente como personalmente, desarrollar sus labores, ¿no? De ingeniero? Empezamos con Leslie. Ya, a ver, eh, bueno, ¿qué le diría a mi yo recién egresada? Primero que estamos trabajando en algo que nos gusta, que he encontrado el área o el rubro de la carrera que me gusta. Y bueno, yo en el día cuando salí de la universidad, eh, o no sé si a todos, creo que a todos nos pasa de que nuestro primer trabajo, cómo va a ser, si me mandan a hacer algo que no sé, si este tema no lo estudié, no le presté atención cuando estaba en la universidad y ahora qué voy a hacer. Y en realidad creo que eso no es que en algún momento deje de pasar porque en la ingeniería, o al menos entiendo que en todas las áreas, pero en el área en la que estoy, eh, las cosas por resolver siempre son nuevas en cada proyecto al que vas. Eh, y eso nunca deja de pasar, o sea, siempre va a haber situaciones nuevas que vas a tener que solucionar. Y hay mucha satisfacción después de cuando ya solucionaste el problema, cuando ya diseñaste tal cosa que de repente no sabías, que en realidad tiene que pasarte para que puedas aprender. Es la manera de aprender. Que tiene que pasar, que no tienes que saber algo para que puedas lograr aprender. Y eso en realidad que no tengan miedo justamente de enfrentarte a esas situaciones en las que de repente no puedas saber algunas cosas, porque en el proceso se va a lograr. Y bueno, eso le diría. Gracias. Ingeniera Brenda. Ay, ¿podrías repetirme la pregunta, por favor? Ya. ¿Qué le dirías a tu yo que recién estaba del pasado, cuando estaba estudiando o por egresar? Básicamente, si lo que tenías proyectado en tu visión se pudo cumplir, que estás muy satisfecha con lo que estás desarrollando, tienes un crecimiento personal y profesional muy bueno. Mm, bueno, creo que lo único que podría decirme es... mm, no, O no lo sabría. lograste, lo No, lograste. no sabría qué decirme. Bueno, lo único que sería, siempre hay que, bueno, yo siempre he aceptado las oportunidades que se me han dado, todas. Eh, y bueno, lo único que podría decir es, sigue siendo tú y ya, porque no tendría algún otro comentario para mí, creo. Listo. Bueno, llegando a la final de la reunión, quiero agradecerles a tanto a la ingeniera Leslie John Top
como a Brenda Quito, también a lo que son Mayo Ingeniería y Capacitaciones, y a todos los participantes, tanto Paola, Pamela, Astro Torres, Pablo, Fabiana, Johnny, Piero, Alison, Mariana, no se me escapó ninguno, no sé, Rose, Brenner, por habernos apoyado con su ronda de preguntas y estar atentos. Como última recomendación, les digo, muchachos, continúen estudiando. Las metas sí se logran. Básicamente solo hay que darle esfuerzo y empeño y todo cae por su propio peso. Bueno, hace sentido, eso ha sido todo por hoy con Mayo Ingeniería y Capacitaciones. Vamos a ir sacando más temas, de repente si tienen interrogantes de mi primer trabajo o cómo armo mi CV, nosotros podemos asesorarlos referente a ellos. Solo nos escriben a nuestras redes sociales y nosotros sacamos evento y los invitamos. Muchas gracias con todos. Nos vemos hasta otra oportunidad.